¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Les saludamos como todas las noches desde la redacción central de La Voz. Estamos como cada noche también en directo. Es miércoles 26 de enero. El futuro de Nova Caixa Galicia continúa acaparando la actualidad de nuestro país. Hoy por fin comparecía la consellera de Facenda, Marta Fernández Currás, para dejar clara la posición del gobierno que reforzaba desde Bruselas el propio presidente de la Xunta. Momentos de peligro los que se está corriendo con respecto al futuro de esta entidad financiera que, como saben, acaba de ser fusionada después de un proceso largo y doloroso que ha involucrado a toda Galicia. Será nuestro asunto de portada que compartiremos con Francisco Espiñeira. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Domingos San Pedro, muy buenas noches. Miguel Cabana, muy buenas noches. Muy buenas. Y Mercedes Escauriaza, muy buenas noches también. Hola, buenas. Bueno, decíamos que Nova Caixa Galicia continúa acaparando la actualidad del día. Decíamos también que la Consellería de Facenda, después de unas horas de silencio, decidía por fin hoy comparecer hasta los medios de comunicación para dejar clara cuál va a ser la postura de la Xunta de Galicia, que por lo que sabemos de momento tampoco está demasiado clara. Elena Salgado ha fijado entre el 9 y 10% el ratio de capital que las entidades financieras no cotizadas, es decir, las cajas de ahorro, podrían necesitar para evitar la intervención estatal, una cifra que pone en riesgo a Nova Caixa Galicia. Con estos requisitos, según la Xunta, será muy difícil que la entidad gallega pueda evitar una bancarización. Ante la ausencia del presidente autonómico de viaje oficial a Bruselas, la consellera de Facenda ha defendido la reciente fusión, y es que según Fernández Currás, la nueva caja cumpliría los requisitos del Estado si el plan de negocio aprobado por el FROP y el Banco de España no hubiese obligado a adelantar provisiones para los próximos 5 años, una petición que no se extendió a los bancos. Lóxicamente, o facer ese saneamento adiantando provisións, o que fixo foi sacrificar a cifra de capital, os requirimentos mínimos de capital. La conselleira defiende la solvencia de Nova Caixa Galicia y critica una medida que supone imponer de repente las exigencias previstas para el año 2019. Eu creo que este país está tendo problemas de credibilidade, pero non serán precisamente as caixas as principais culpables deste problema de credibilidade e confianza. La Xunta espera conocer cuanto antes el contenido del Real Decreto para así poder evitar una posible bancarización de la caja. Bueno, como decíamos, primera comparecencia pública de la Consellería de Facenda después del inesperado anuncio que tenía lugar el pasado lunes. Desde Bruselas comparecía también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para aclarar una parte de la posición. Les leo parte del comunicado. El Ejecutivo seguirá trabajando por la galleguidad y solvencia de Nova Caixa Galicia ante la frivolidad y la improvisación del Gobierno central. Feijóo señaló que un gobierno responsable no puede cambiar su política económica y financiera mes a mes. Lo que es solvente y correcto en diciembre para el Gobierno y el Banco de España no puede dejar de serlo unas quincenas después, porque entonces la frivolidad y la improvisación hacen mucho daño a la estabilidad y la confianza que se precisa siempre, pero más cuando se está hablando de ahorro y de entidades financieras. En este comunicado se desvela que hoy ha tenido lugar una reunión entre representantes de la Xunta y directivos de Nova Caixa Galicia para determinar un poco la estrategia que se va a seguir a partir de ahora. Domingos, la conclusión de todo esto es que nos ha cogido con el pie cambiado, supongo, la Xunta, esta decisión del Gobierno central. Sí, bueno, a mí cando menos parece unha temeridade por non decir algo máis grave que sería un saqueo, non? Aquí hai digamos que isto é como se fora unha carreira que están correndo os 5.000 metros e antes de chegar á metade da carreira cambian as normas, cambian as reglas, poñen a meta máis lonxe, é dicir, isto non ten sentido, non? O que sí se ve tamén neste proxecto de decreto, que haberá que agardar hasta que se poña realmente na mesa, pois que máis que un decreto parece un traxe feito a medida, non? Porque está claro que hai unhas caixas que sí se van a escapar destos requisitos que se lle exixen a outras, e refírome esencialmente ás caixas vascas, non? E as catalanas, probablemente. E as catalanas, probablemente, pero esencialmente tamén... E al entorno de Caja Madrid, quizás tamén. Exactamente. Esencialmente tamén as vascas, decía, as catalanas, o que denota que isto está falado entre o Partido Socialista e o Partido Nacionalista Vasco, cando menos, e posiblemente tamén con Convergencia, que ao fin e ao cabo foi a maioría, non, que permitiu tamén aprobar os últimos orzamentos do Estado, non? É chamativo que sean as dúas caixas vascas pasen claramente esa criba,
tamén as catalanas, e sin embargo que sale a precio de saldo aquí, pois parece que se pretende que sexa basicamente a nova Caixa Galega, ¿no? Fran, no sé si compartes un poco la tesis, que ayer hicimos un programa especial sobre este asunto y ya se abundaba, en concreto uno de los presentes, Jorge González Gurriarán, le llamaba la atención el silencio con el que han encajado desde Cataluña y desde Euskadi esta decisión. Sí, ayer un alto directivo de la Caixa Gallega también comentaba que él estaba esperando a ver qué era lo que decía Convergencia y Unió para saber cuál era la verdad del asunto, ¿no? Yo creo que hoy que cumples 100 programas al frente del VIA-V, pues es fácil acordarse todavía de lo que hemos hablado aquí, y no hace mucho yo recuerdo una conversación aquí en esta misma mesa con Roberto Blanco Valdés, donde ya se decía claramente que el modelo que perseguía el Banco de España era un modelo donde iban a quedar 4 o 5 cajas únicamente en toda España, y esto pues ha sido simplemente una fase intermedia. Ya se preveía que fueran a haber nuevas oleadas de fusiones, lo que no se calculaba es que fueran a ser tan inmediatas, ¿no? Yo creo que de todas formas efectivamente ha cogido al gobierno gallego con el pie cambiado, pero que esto es una vez más una jugada yo diría magistral de desgaste de José Blanco, ¿no? Que es el que ha dirigido la operación claramente desde el primer momento, porque él sabía, conocedor de las reglas del juego, evidentemente, solo faltaría que él no las supiera, permitió que Feijóo se desgastara primero en una batalla para conseguir fusionar las dos cajas, y ahora una vez que él podía saborear ese éxito, ¿no? Pues ahora le mete el segundo rejonazo, si está permitido aquí utilizar términos taurinos, que no lo sé. De momento sí. Pero eso, la mete el segundo rejonazo. Lo que pasa es que es a costa de muchas cosas eso, ¿no? Ya, pero es que esta es una partida donde se juegan muchas más cosas de lo que podemos. O sea, evidentemente a los gallegos nos duele la Nova Caixa Galicia porque es la nuestra, ¿no? Pero es que esto es una partida mucho más amplia. Decía Domingos que es un traje hecho a medida de las catalanas. Es un traje hecho a medida, para mí, claramente, de las vascas, de la Caixa, no de las catalanas, porque las demás cajas todas catalanas están todas también al borde del abismo, y sobre todo pues de Caja Madrid, que está en un 7,06, y lo que le va a permitir de Core Capital, y lo que le va a permitir esto es engullir alguna caja más. Para mí el gran tapado de esta operación es Ibercaja, que es un agente que está pasando por ahí desapercibido, nadie sabe qué es bien exactamente lo que está pasando, es una de las entidades más saneadas, curiosamente, ¿no? Y puede ser uno de los colchones a los que se puede agarrar la Caixa Gallega para intentar buscar un aliado fuera, porque lo que está claro, o por lo menos el escenario que manejan los dirigentes de Nova Caixa Galicia, bueno, un dirigente que es con el que he hablado yo, es que aquí no va a haber ninguna posibilidad de inyección de dinero privado, primero porque nadie sabe cuánto dinero hace falta de verdad, porque se empezó hablando de 1.000 millones de euros, 2000, sí. Al mediodía eran 1.500, por la tarde 2.000, y ahora lo último que venía oyendo yo, se hablaba ya de casi 2.500, alrededor de 3.000, quiero decir, o sea, con ese escenario cambiante de aquí a septiembre pueden ser 30.000. Bueno, tan cambiante que el Core Capital para las cajas lo hemos sabido hoy, en esa forma tan extraña de comunicar, bueno, que puede estar entre el 9 y el 10%, ¿no? Que claro, como si entre el 9 y el 10 fuera una peseta o dos más o menos, ¿no? Estamos hablando de cientos de millones de euros. Bueno, tiene consecuencias para la estructura financiera de Galicia, esta decisión adoptada por el Gobierno Central, pero yo también detecto una falta de peso específico de Galicia. O sea, Galicia al final parece que pinta bastante poco en el reparto de fuerzas que se puedan estar estableciendo en el Estado, ¿no, Miguel? Eu creo que pinta tan pouco como que si de verdad se leva a cabo esta medida, que ten pinta de ser así, perderíamos incluso os aforros e a identidade dos nosos avós, dos nosos antepasados durante fai anos. É dicir, o que hai nas caixas galegas, en definitiva, é a pasta que puxeron todas as generacións de atrás que traballaron, e que corremos o risco de que nun plazo de poucos meses, un ano, acabe en mans de persoas que o controlan desde fora e que xa deixe de ser control galego. Por lo tanto, non só perderíamos políticamente, eu creo que incluso perderíamos espiritualmente e desde logo económicamente. É dicir, esa pasta non vai ser disponible para empresas galegas tan facilmente como si se dirixisen as caixas desde aquí. Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. A mí eso me parece una utilización demagógica claramente del dinero. Es que el dinero ya no es de nadie. A estas alturas de la película yo creo que está claro. De hecho, solo hay que ver qué empresas son las que están fomentando las inversiones en Galicia y cuáles son las empresas que están aportando dinero en los últimos 6 meses. Desde luego no es la Nova Caixa Galicia que tiene. Evidentemente el dinero no se va a perder, el dinero cambiará de manos, y lo que sí se puede perder es el poder de decisión, que evidentemente es muy importante. Pero yo creo que lo que los políticos están intentando hacer es volver otra vez a convertir esto en una guerra fratricida de unos contra otros. Y no es eso. Quiero decir, lo que hay que definir, lo que se tienen que poner de acuerdo los políticos es sentarse entre ellos y primero decirnos cuáles son las reglas
reglas del juego, ¿no? Pero eu aí non estou de acordo, Fran, porque os políticos van a ir ao deles, simplemente. Eles van a ir a súa guerra partidaria e fratricida. E eu creo que nós, os cidadáns, nos xogamos todo o resto. Entonces nos xogamos a obra social, as inversións, etc. Eso son leyendas urbanas que se contribuye mucho toda esta mitología a esparcir, ¿no? ¿Tú sabes cuánto es el importe total de la obra social de la Nova Caixa Galicia Conjunto? Son apenas 70 millones de euros, una cantidad muy importante y que tiene un destino directo en la sociedad gallega, pero hoy por hoy, por ejemplo, cualquier entidad, pues sin ir más lejos, la Fundación de la Caixa Catalana o cualquiera de las fundaciones de los bancos, están aportando también dinero, y eso va a seguir haciéndose mientras haya desgravaciones fiscales, que ese es el único, o sea, la obra social no existe porque sea un mecanismo de generosidad de la... Pero hablando de estructura financiera, por ejemplo, en muchos pequeños pueblos gallegos, la única posibilidad que tienen los vecinos de acceder a un banco, digamos, en estos momentos es a través de las oficinas que tienen las cajas, que eso probablemente de forma muy poco rentable. En el siglo XXI estamos hablando también de que otros mecanismos de pero hay que saber si en el siglo XXI están algunos pueblos. No, incluso a vinculación territorial é fundamental. É dicir, eu penso que a cuestión matriz das caixas, non? O sea, ter unha vinculación territorial con Galicia, ves incluso non é un mismo que os beneficios da nova Caixa Galega revirtan en Galicia ou que veña un tiburón, digamos así, como Santander, que compre esta caixa e tal, eu non tería as mesmas garantías, as mesmas seguridades de que esos beneficios revirtan aquí. Ainda hoxe, con estar desterritorializado o Banco Santander, vemos, por exemplo, que nunha comunidade como Cantabria, como ben o di o presidente desa comunidade, está investindo ali a Fundación do Santander, pois algo moi similar ao que o Gallás aquí en Galicia, non? É investimento que está facendo o propio Santander precisamente por ese vínculo territorial histórico, non? Mercedes, me faltas. Sí, no, yo lo que quería apuntar también, que yo considero que también se ve la autoría, ¿no? Precisamente por esa situación un poco maquiavélica de cómo se han hecho las cosas. Yo creo que Rubalcaba también ha tenido bastante que ver en este juego, ¿no? Porque ya este debate de si había una bancarización de las cajas o se recurría a las SIPs se está planteando en los medios de comunicación yo creo que desde principios del 2010. Entonces, que el gobierno deje hacer, como estáis diciendo vosotros, al gobierno gallego y que se queme Núñez Feijóo cuando sabe que a continuación va a hacer la operación que está haciendo ahora, vamos, a mí me parece una cosa absolutamente maquiavélica, y yo le atribuiría también un poco de protagonismo a Rubalcaba. Sí. Bueno, en este cierto desconcierto que se ha sembrado, que ha cundido entre la clase política gallega, porque no olvidemos aquí también hay representantes del Partido Socialista y del Partido Popular que tienen que salvar los muebles, vamos escuchando declaraciones de algunas personas. Hoy le ha tocado el turno al consejero de Economía, Javier Guerra, y al alcalde de A Coruña, Javier Losada. Que en Galicia haya una caja Nova Caixa Galicia, una caja fuerte, desde mi punto de vista es un buen principio, digamos, para la financiación de las empresas gallegas, y por lo tanto claro que estoy preocupado, pero ya le digo, más que tanto por la caja en sí misma, pero sobre todo por la financiación de las pequeñas y medianas empresas, que son lo que realmente me preocupa. Sería muy conveniente que los copresidentes informasen de una forma clara y concisa de cómo están la entidad y cuál es su futuro. Los poderes públicos lo que tenemos que estar es apoyando y ayudando a que haya crédito, a que los impositores tengan la capacidad de que sus ahorros estén bien gestionados, y a facilitar que Galicia tenga un poder económico y financiero propio, ¿no? Bueno, las declaraciones que se producían, por cierto, en A Coruña, en el entorno del Campo de Marte, en donde se asiste a la inauguración de una serie de postes eléctricos para recargar coches eléctricos que de momento no hay en Galicia, pero bueno, esta era una anécdota que quería, una cuña que quería introducir. Hay una parte de Domingos que tiene que ver con la estrategia política, digamos, de cada uno de los partidos, y era un poco lo que aventuraba yo antes. Va a ser muy interesante ver en qué lugar se posiciona el Partido Socialista y el Partido Popular, me refiero al gallego, en las próximas semanas, ¿no? Bueno, eso, eu penso que xa empezamos a ver o primer día, en la que a todos nos colleu un pouquiño mirando para outro lado, non? Toda esta operación. En realidade xa estivemos vendo eso, é dicir, os criterios que deron lugar á fusión das dúas caixas galegas deberían seguir sendo os mesmos, é dicir, asegurar a solvencia da nova entidade, da entidade resultante, e a súa galeguidade. Eu creo que son as cuestións esenciais que aquí teñen que quedar por descontadas, non? Esta semana o que estivemos vendo é que xa hai quen di que
máis importante a solvencia que a galeguidade, outros que a galeguidade é impepinable, entón xa empezamos un pouquiño cunha sinfonía un pouco diferente e novamente pois eu penso que quen queda nunha situación máis complicada é o Partido Socialista dos Socialistas de Galicia. En todo este proceso que llevamos viviendo en los últimos meses y que tiene que ver con la fusión, conviene recordar que en meses atrás, tanto desde el Partido Socialista como desde el Partido Popular, insisto, Rajoy llegó a hacer declaraciones en contra de la fusión de las cajas gallegas, es decir, que al final inicialmente las posiciones estaban de una manera. Es que antes hablabas tú de que estaba pactado ya, o parecía que estaba pactado, corroboraba Mingos también, entre el PNV y el Partido Socialista, con probablemente la aportación de Convergencia y Unión, pero esto es evidentemente que es una decisión que trasciende de un partido político que gobierne en un momento determinado el país, ¿no? Yo creo que tiene que ser una decisión donde tiene que imperar un poco también un cierto consenso. Yo sé que es muy difícil a estas alturas de la película hablar de consenso, y más a 3 meses de la campaña electoral, pero introducir ese debate ahora en un momento, pues digamos, de resaca posnavideña, que casi la gente pues está más en otras cosas que en el debate económico, y cómo nos lo han ido metiendo, porque ha sido en una semana de repente mañana hay que bancarizarse y tenéis 9 meses para hacerlo. Quiero decir, yo he visto cosas que no parecen muy normales, ¿no? Parece claramente como si hubiera tomado una decisión tomada previamente, y tengo la sensación también que en el ajo también está el PP, porque si no, evidentemente tendría que haber salido con otra violencia, ¿no? Yo comparto lo que dijo Feijóo de frivolidad e improvisación, desde luego improvisación seguro, porque para un proceso de este tipo, donde estamos hablando de conseguir 30.000 millones, entre 20 y 30.000 millones de euros en el mercado privado, en un momento de clara recesión, dar 9 meses de plazo para hacerlo y lanzar como buitres a bancos y cajas todos a la vez a ver quién puede rapiñar antes los euros, pues evidentemente parece muy poco un modelo muy poco apropiado para garantizar sobre todo lo que hablaba Domingos de solvencia, ¿no? En cuanto a la galleguidad, evidentemente si tienes que ir a una fusión no te queda con quién fusionarte, tendrías que buscar a alguien que fuera más pequeño que tú para intentar ser el dominante, pero aún así, según está el mercado, parece muy complicado poder encontrar un partner que te pueda ayudar a salvar esa situación. Bueno, pues si están despistados los políticos, probablemente los que están realmente despistados son los clientes de Nova Caixa Galicia, la sociedad en general, que de momento no sabe muy bien a qué atenerse. Hoy hemos visitado algunas de estas oficinas para encontrarnos con algunos de estos clientes, y esto es lo que nos han dicho. Muy mal, me parece una faena. No creo que nos beneficie mucho. Lo ideal sería que siguieran. Muy bien, fenomenal. Es lo que hay, tal como está todo montado, la globalización, la crisis. Como que me da igual. Es una entidad muy representativa de Galicia. Se pierde la entidad, pasará a nombres de otros propietarios y... Pero sí, van a perder identidad. Sobre todo localmente sí que van a perder identidad y se van a comportar como los bancos. Porque es una cosa más familiar, más de cerca. Pero yo tengo gente de familia trabajando y, por supuesto, ya no estoy de acuerdo. Porque su principal aportación está en las actividades sociales y culturales, que es donde más se nota el apoyo de las cajas. También la obra social, luego hay mucho acto cultural. No lo entendemos, el pueblo ya no entiende realmente si va a ser, porque en realidad va a ser bueno para nosotros, para el usuario o no. Nacieron con un sentido, hoy ha desaparecido, entonces hoy deberían estar bancarizadas. Sí, una buena imagen que darán. Si la gestión es buena... Que no, por eso no va a dar más confianza, yo pienso que no. Es que las cajas como tales ya no tienen mucho sentido, porque son realmente iguales a los bancos. Bueno, como vemos, cierto desconcierto y falta de información por parte de la gente que no sabe muy bien qué va a pasar, ¿no, Miguel? Sí, e aquí tamén navegou un pouquiño ese concepto por arriba, non? A mí me parece máis grave incluso que a pérdida da entidade das empresas eléctricas galegas. É dicir, a mí me parece peor para os cidadáns da pé, para a población en general, que se perde o concepto da Caixa polo que falábamos antes. Xa me parece que se perdeu bastante coa fusión, porque en principio, e aínda que era algo inevitable, eran caixas moi pequenas e o asunto estaba chamado a ser así ou aínda maior, non? Pero xa se perdeu competitividade, había pequenos povos ou vilas medianas de Galicia que teñan 2 oficinas que ahora van deixar de telas. Xa hai unha competitividade nos precios, nos produtos, etcétera, que vai deixar de habelas, porque non hai que olvidar que moitísimos povos de Galicia, da Galicia interior sobre todo, non teñen ningún banco prácticamente. As únicas oficinas que teñen eran as da Caixa. Se tiñan 2, algunhas agora van deixar de telas. Entonces, a mí me parece que esa pérdida de identidade económica e, sobre todo, social e de presencia no país vai a repercutir máis na xente do povo que o que foi o desastre da perda das eléctricas para Galicia. ¿Y tiene alguna capacidad Galicia para enderezar el rumbo?
Hombre, Galicia por sí misma yo lo veo bastante difícil, ¿no? Lo veo bastante complicado. Luego, además, es que yo creo que va a complicar un poco el panorama, porque ¿qué va a hacer el gobierno cuando decida al fin qué decisión va a tomar? Si las va a bancarizar, si se va, o sea, previamente se nacionalizan, posiblemente, ¿no? Las que no consigan llegar a los objetivos que está fijando el gobierno. Entonces, yo creo que una vez nacionalizadas pondrán en el mercado las que son rentables. ¿Cómo va a luchar Galicia contra todo eso? Si una caja no es rentable, una entidad financiera no es rentable, va a ser complicado a lo mejor encontrar compradores. Yo creo que se van a producir más cierres, que se va a aumentar desgraciadamente el paro, que va a haber, no sé, una exclusión bancaria de la gente que tampoco tiene mucho dinero, porque habléis de las redes de oficinas, pero también hay gente bueno, pues que maneja sus 1.000 euros, sus 800 euros y tal, y esa gente a lo mejor no es excesivamente tampoco apetecible, ¿no? Para una entidad bancaria fuerte. Entonces, Galicia yo la veo un poco tocada. E visto como responde a xente, que eso pode ser un reflexo da realidade, a xente non entende realmente, eu creo, a importancia do que está pasando, ¿no? Algúns decían, bueno, mellor, ¿no? Perfecto. Sí, yo la gente la veo un poco narcotizada, ¿no? Bueno, en general. Indiferente. Sí, en general. No sé si por los palabras que utilizan. Sí, en general narcotizada la sociedad en general, y ahora me das pie para pasar al siguiente asunto que tiene que ver con el paro juvenil. De las cajas de ahorro seguiremos sin duda hablando en los próximos días. Está llamado a convertirse en uno de los grandes asuntos de las próximas semanas, en particular desde el punto de vista de Galicia. Pero decía, el paro juvenil. Hoy tuvo lugar sesión de control en el Congreso de los Diputados y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, planteaba al presidente del Gobierno una pregunta en relación con este asunto. No olvidemos que 4 de cada 10 jóvenes menores de 25 años no tienen trabajo en estos momentos en España. La respuesta de Zapatero la vamos a escuchar, rezuma resignación por todos los lados. Es decir, que hay 909.000 españoles menores de 25 años que quieren trabajar y no pueden. Bueno, estos datos son insoportables en sí mismos, como cualquier persona puede entender. En efecto, el dato del paro juvenil, que ha alcanzado un porcentaje, como usted indicaba, altísimo como consecuencia de la crisis, es sin duda el principal problema social y económico que tenemos por delante. Y, además, un problema que, como usted bien sabe, tiene en nuestro país un carácter estructural. No va a ser fácil reducir el paro. Sus palabras son palabras de resignación, lo cual es muy preocupante. Cuando usted llegó al gobierno, la tasa de desempleo juvenil era del 24%. Hoy es del 43%, lo cual demuestra, siguiendo su propio criterio, que sus políticas han fracasado. Queda poco ya para el final de esta legislatura. Yo tengo que decirle que haga algo usted. Hay un problema estructural que viene desde la transición democrática, que ha afectado y han sufrido todos los gobiernos. Bueno, pues con lo del problema estructural parece que nos despachamos rápidamente. Antes de compartir esta información con vosotros, quería presentar a nuestros espectadores un gráfico que yo creo que es muy indicativo de lo que está sucediendo. Una evolución, como decíamos, la tasa de paro juvenil desde el año 2001 hasta el año 2010. Vamos a verlo ya en nuestras pantallas. En el año 2001 España tenía una tasa de paro juvenil del 21,07%. Experimentó un ligero descenso hacia el 2006 y a partir de ahí inició una escalada brutal que nos ha conducido a ese 43% en el que ahora nos encontramos. Esa es la curva, como decía, del paro juvenil español, que es dramática, y además es más dramática si la comparamos con el resto de nuestro entorno. En el caso europeo se iniciaba en el 2001 con ese 13% de paro juvenil y finalmente en el 2010 subía efectivamente también hasta un 20%, que es menos de la mitad. La media de Europa es menos de la mitad que el caso de España. Si lo que hablamos es del mundo, pues todavía la posición de España está peor, se mantiene más o menos estable desde el 2001 y en estos momentos la tasa de paro juvenil está situada en un 13%. Creo que es muy indicativa esta cifra. Fran, un primer apunte antes de Pues evidentemente es un hecho marcado claramente porque es el segmento de población más castigado por el mercado laboral, ¿no? Son generalmente trabajos temporales, precarios, primer empleo, becarios. Entonces, con ese escenario, en cuanto que hay crisis y se restringe la movilidad del mercado laboral, automáticamente quedan excluidos, son de los grupos de riesgo más claros. A mayores de todo, eso tiene un grave problema estructural de verdad, no del que dice Zapatero, que solo
parece que no está resignado en las entrevistas de televisión, que es donde deja los discursos en vez de en el Parlamento, ¿no? Pero que es el problema del relevo del sistema de pensiones de la Seguridad Social, porque el modelo de pago de retribuciones a los jubilados y a los parados y toda esta gente funciona en base a un sistema de relevos. Necesitamos a alguien que trabaje para seguir pagando, y si esa gente, 909.000, que me parece un dato realmente escalofriante, personas que quieren trabajar y no pueden, pues evidentemente ahí hay mucho margen de mejora, y no vale una respuesta de es un problema de todo el mundo. O sea, la burbuja inmobiliaria venía de Estados Unidos, esto es un problema estructural, algo tendrán que hacer, ¿no? Y si no, que vengan otros. Bueno, problema estructural, como decíamos, 43% de paro juvenil. A la vuelta de Publi seguimos hablando de este asunto, que a mí me sorprende que encajemos en general todos con tanta tranquilidad. Como decía, unos anuncios y regresamos. Sobre las 10 de la noche, continuamos en directo en Vía V. Hablábamos antes de la publicidad de la elevadísima tasa de paro juvenil que soporta España y que, recuerdo, está situada en un 43%, tasa de la que hoy se habló en el Congreso de los Diputados, sin que, por cierto, escucháramos ninguna solución. No sé qué valoración os inspira a vosotros esta tasa, Miguel. La palabra de Feijóo, creo, y del presidente del gobierno también, es un problema estructural. Siempre explicaban en las facultades que estructural es a largo plazo, porque mucha gente a lo mejor no lo pilla. Es decir, algo coyuntural es de mañana. Cuando dicen estructural, es decir, esto es a largo plazo, yo no tengo nada que ver, pero ni se atreven a decirlo, dicen, es un problema estructural y tal. A mí me parece, primero, que los gobernantes se ven incapaces de resolverlo. Segundo, la situación de la juventud no es nada fácil, ni por el nivel económico que tiene, ni por la motivación que hay normalmente ahora entre la juventud, o en buena parte de la juventud, y tampoco por la formación, porque no nos olvidemos que Alemania está llevándose a algunos licenciados y parece que hay hueco y nicho de mercado para gente muy especializada, pero la mayor parte de la gente joven no tiene buena preparación para acceder al mercado laboral. Entonces yo creo que esas tres patas, es decir, que los políticos no lo pueden gestionar, que la juventud no está muy preparada y que su situación no es buena, a mí me parece que la situación final va a ser lamentable. No está preparada o no está preparada para lo que el mercado demanda, ¿no? Efectivamente. Sí, porque buena preparación, yo creo que es la generación más preparada, ¿no? Yo ahí discrepo un poquito, porque precisamente a lo mejor la gente que está menos preparada es la que está encontrando a lo mejor más, no a lo mejor trabajos estables, pero sí ese parcheo, ¿no?, de los que estabais hablando antes, de trabajos en precario y tal. Yo, de todas formas, como estaba diciendo antes, que la gente está narcotizada, yo si fuera uno de estos 25.000 jóvenes, eran 900.000 exactamente, sí. Perdón, 900.000 jóvenes, vamos, haría una cadena a ver cuánto recorrería el litoral español, por ejemplo, ¿no? Porque, vamos, me parece una cosa alucinante. No, para que se enteren estos hay que rodear el Congreso de los Diputados. Si no, no sí, vale. Algo así, ¿sabes? Si no pasa allí, no se entera. Lanzo desde aquí esa propuesta. No, pero aí é onde se ve tamén o artificio, non? O truco, o engano do presidente do goberno cando di que isto é un problema estructural. É dicir, é un problema estructural porque non é unha palabra baladí. Di estructural porque é unha forma de dicir non se pode non se pode facer nada como este así. Non han gobernado todos os partidos. Hai un 43% de paro e non hai nada que facer. Eu creo que sí podemos chamarlle un problema estructural a que haxa un pouco máis de paro juvenil que de media de paro xeral, pero vamos a ver. En cualquier caso sí que hay formas de corregir, porque veíamos la gráfica, teníamos un 18% en el año 2006, entre un 18 y un 43 hay una pequeña diferencia. Y sobre todo, como apuntaba Fran antes, pois se conseguíramos que boa parte desos 900.000 xóvenes tiveran un emprego, se ese 43% o convertísemos nun 23% de paro, que xa sería moito, baixalo a metade,
pois posiblemente non estaríamos falando de retrasar a idade de xubilación. Pues que son se todos esos jóvenes empezaran a cotizar, a contribuir, a financiar esa seguridade social, por que ter que incorporarse moito máis tarde ao mercado de traballo, non? Son dos matices muy importantes, porque lo que estamos hablando, quiero decir, cuando el país tiene una media de paro del 21-22%, estamos hablando que el paro de los jóvenes duplica la media del país, y no solo eso, quiero decir, eso significa también que el problema estructural del que habla el hombre tiene la raíz muy clara en el mercado laboral, que llevamos 25 años intentando decir que hay que reformarlo, porque al final lo que hemos excluido son a la parte más débil de la sociedad, ¿no? Digamos que son gente que no tiene un trabajo fijo todavía, que todavía no está protegido, digamos, pues por las condiciones generales del mercado, y que al final es más fácil echarlos fuera del mercado que no tenerlos dentro. Eso un apunte. Y en cuanto a la preparación, yo lo que me alarma es el dato ese que año tras año publicamos en La Voz de Galicia sobre a qué aspiran nuestros jóvenes universitarios, ¿no? Cuando se hace esa encuesta sobre qué quieres ser de mayor cuando estás en la universidad, que 7 de cada 10, 6 de cada 10, algún año incluso se ha llegado a 8 de cada 10, lo que aspiran es a ser funcionarios. Quiero decir, o sea, lo que quieren es un puesto donde aquí me las den todas y a seguir, a tener garantizado el pan para el resto de sus días. Curiosamente, eso contrasta con lo que estábamos hablando de la generación académicamente mejor preparada, porque gracias también a otras secciones del periódico y a muchos programas de estos de televisión de viajeros que hay por el mundo, yo alucino con la cantidad de gente que hay por ahí haciendo cosas raras, ¿no? Quiero decir, o sea, yo, por ejemplo, tuve ocasión de conocer al hombre que pone el precio de los asientos de los vuelos de EasyJet, es un coruñés. Es un chaval de 30 años que está en el escalafón más alto de EasyJet, que es una multinacional de un griego que tiene capital. Y si analizamos todas esas empresas, hay cientos de miles de casos. Bueno, son singularidades, ¿no? Esos programas a los que tú llaman la atención mucho, que todos con los que hablas son los triunfadores del lugar. No, pero quiero decir que sí existen esa gente que tiene esa vocación. Lo que quiero decir es que sí que hay gente que tiene esa vocación, pero que luego hay, pues eso, 909.000 casos, que son cada uno con sus particularidades, que prefieren vivir pues eso, los subsidios o de lo que te va dando tus padres mientras te puedan ir dando, que no en lugar de pelear y hacer pues algún tipo de reivindicación como reclamaba Mercedes. Sí, vamos a escuchar después, dentro de unos minutos, a algunos de estos jóvenes que precisamente transmiten un poco esa sensación de que están tan narcotizados como los otros, ¿no? En cualquier caso, hablaba Miguel, creo ahora, de esa oferta laboral que se ha lanzado desde Alemania, una oferta que parece que se va a concretar en los próximos días cuando tenga lugar la cumbre hispano-alemana, que está prevista para los próximos días, pero ya se sabe que desde Alemania se ha lanzado, como decía, una oferta de trabajo para profesionales muy cualificados, jóvenes, que tendrían puesto de trabajo allá en Alemania y que no lo tienen aquí. No sé si estamos ante una nueva oleada migratoria hacia Alemania. La locomotora europea tiene planeado hacer parada en España y parece que candidatos para hacer cola en el andén no le van a faltar. Angela Merkel pretende lanzar con motivo de la próxima cumbre hispano-germana que se celebrará en Madrid un globo sonda en nuestro país para tantear la posibilidad de incorporar a jóvenes españoles cualificados al mundo laboral teutón. La estampa nos recuerda a aquella película de los 70 llamada Vente a Alemania, Pepe. En esta cinta, protagonizada por Alfredo Landa, Pedro Lazaga nos retrataba en clave de humor la situación de los emigrantes españoles que huían de las cada vez menos herméticas fronteras nacionales en busca de mejor sino por Europa. No cabe duda de que el perfil ya no es el mismo. Nuestros jóvenes han cambiado las boinas por las batas y los trajes. La generación mayor preparada de nuestra historia está dispuesta a emigrar como ya lo hicieron sus abuelos, llevándose en su equipaje buena parte de nuestro presente y futuro. Como ven, el llamado milagro alemán extiende sus tentáculos más allá de las fronteras, y eso que su cefalópodo más famoso ha dejado vacante su puesto. Así que ya saben, si tienen potencial como oráculo, quizás puedan ocupar su puesto. Bueno, he de confesar que ver esas imágenes de esa película de Vente para Alemania, Pepe, me abre las carnes. Porque si efectivamente estamos, después de habernos creído un país estupendo, rico y que estamos a la cabeza de todo, volvemos otra vez a la misma situación de los años 70, pues algo funciona mal, ¿no, Mercedes? Sí, no, es que además yo creo que es todavía más grave, ¿no? Porque es que esta era una migración, digamos, más precaria en formación, pero esto, lo que se nos van a fugar son los cerebros, ¿no? Los cerebros que nosotros hemos invertido también como Estado en educar, en formar, en las universidades. Y, o sea, me parece fenomenal. Yo como joven individual les aplaudo si les sale un buen trabajo en Alemania y que se vaya, pero como país me parece una desgracia. Miguel. É unha fuga de cerebros claramente. A mí non me parece que se pareza en nada ao que nos ocurría nos anos 60 e 70. Eu creo que vai ser unha auténtica catástrofe que as xentes mellor preparadas, os que saben idiomas, os que están probablemente dispostos a cambiar de lugar de residencia, a emprender riscos, a abandonar a familia, é dicir, non só os que teñen o talento xa, sino os que incluso teñen a
predisposición a producir máis e estar nos postos de primeira liña de traballo que se vayan e que sean chamados por un país como Alemania que xa non ten ninguna necesidade comparado con noso. A mí me parece realmente grave. Domingos? Si, eu que vexo que posiblemente estén nesa tesitura de terse que ir é a xeración Erasmus, non? Esta xeración criada en moi boas universidades, con intercambios, aprendendo linguas, coñecendo, o sea, sin temer o feito de estar vivindo en Alemania, traballando ali nos Países Baixos, en Francia. É dicir, é unha forma de descapitalizar a nivel de recursos humanos o noso país, penso que é moi dramática. Bueno, pues queríamos saber qué pensaban los jóvenes para ver si coinciden con la percepción que podamos tener los que tenemos algunos años más. Entonces hemos sacado las cámaras de Vía V a la calle para toparnos con ellos, para preguntarles si estarían dispuestos a irse a Alemania en caso de que cumplieran los requisitos que parece que se está exigiendo desde el gobierno de Angela Merkel, y en cualquier caso para que nos valoraran quiénes creen ellos que tienen la culpa de esta espeluznante, como decía, tasa de paro juvenil. Dependiendo de las condiciones, pero sí. Yo no, Pues sí es en lo mío. Ahora mismo mi situación no. Preferiría quedarme aquí con mis amigos. Sí, yo creo que sí. Hay meses que el sueldo que cobro no llega ni a 3 cifras, entonces sí que me iría. Con tal de trabajar y tener mi sueldo, sí. Sí, de hecho estoy fuera yo. Hay en determinados trabajos que tienes que marchar. Si no te ofrecen nada y te ofrecen alguna posibilidad fuera. Me imagino que estaría dispuesto también. Mis amigos, por ejemplo, también lo dicen, que están dispuestos a marchar para trabajar. Pues un poco de los dos, supongo. Los jóvenes, pues supongo que quieren trabajos mejor pagados y tal. Pues no puedes pretender empezar de cero, cobrando tanto. Hay veces que te toca pechugar y cobras poco. Creo que es un poco de ambos, más bien de las empresas, pero bueno, hay jóvenes que no les interesa trabajar. Hombre, me imagino que será un poco culpa de las dos partes. Se ve que los jóvenes muchas ganas, yo sé lo que veo, que no tienen. Y sí es cierto que a muchos les cuesta levantarse. Tengo amigos que les cuesta a dolores. Y no sé, crear más puestos de trabajo. La situación actual de estudios y el sistema económico funciona así. Que tiene que haber más trabajo social. Crear más puestos de trabajo, no sé cómo, pero... Pues más incentivos, más, no sé. A pechugar y punto, es lo que toca. Bueno, yo creo que hay varias conclusiones aquí. Me sorprende que la totalidad de los jóvenes con los que hablábamos estarían dispuestos a marcharse fuera de España en el caso de que las condiciones laborales que les ofrecieran fueran buenas. Probablemente tenga que ver también lo que decías tú, Domingos, que se ha perdido un poco el miedo a salir fuera, ¿no? Que antes sí que se tenía. Fran. A mí no me parece raro. Yo creo que hoy, gracias a Dios, con las comunicaciones, si algún día conseguimos que haya un mapa aeroportuario de verdad, que eso es otro problema, ¿no? Pero a Alemania, pues estamos hablando prácticamente de en 2 horas estás allí. Quiero decir, o sea, no tiene ninguna dificultad. Y yo creo que eso habla muy bien de lo que estamos diciendo, que los jóvenes sí tienen cualificación. Lo que a lo mejor no tenemos en Galicia son los alicientes suficientes para darles o generar un empleo en el que puedan sentirse realizados y que puedan competir, ¿no? Y eso tiene que ser también una llamada de atención para nuestros políticos, porque yo tengo aquí apuntado que no es solo el caso de que Alemania venga ahora a buscar personal especializado. Yo creo que esos los famosos headhunters, ¿no? Pues toda la vida han estado buscando siempre talento donde lo hay. De hecho, solo hay que ver que, por ejemplo, el director de la primera empresa gallega vino de Madrid, podía haber venido de cualquier otro lado, vino de Madrid, o en Citroën Vigo pues hay un francés al frente de la tienda, ¿no? Pero yo recuerdo muy brevemente pues cómo Portugal periódicamente también capta personal sanitario, fundamentalmente médicos y enfermeras, como por ejemplo no hace mucho vino una misión comercial de Noruega a llevarse a los técnicos de pesca de las universidades de Vigo y de La Coruña para fortalecer el sector naval, como periódicamente vemos noticias de este tipo siempre vienen a buscar pues segmentos muy concretos, que en el caso de Alemania se ve agravado además pues por otro problema que también sufre España y muchísimo peor todavía en el caso de Galicia, que es el tema del envejecimiento de la población, ¿no? Allí se ha frenado el flujo de migrantes del este porque genera un enorme rechazo social, ya no hablamos de turcos y árabes y un poco pues de otros países que vienen de más lejos, y porque tampoco hay oportunidades, digamos, para el estrato social más bajo que quiere acceder al mercado laboral, porque pasa un poco lo que es en España, al haber recesión no tienen posibilidad de colocarse. Con esto consiguen trabajadores de calidad en edades muy productivas y sobre todo jugando pues con el espejo del bienestar, ¿no? Que yo creo que a fin de cuentas es el modelo que hay que instaurar. Bueno, estaremos pendientes también de qué pasa con los jóvenes, pero el panorama la verdad es que muy bien no pita. Vamos a acercar un poco más la lupa a Galicia, a esas elecciones municipales que tendrán lugar el próximo mes de mayo, a los movimientos que se están produciendo en los diferentes partidos, y hoy se ha fumado una pipa de la paz. Estamos hablando de los conflictos que tenía el Partido Socialista en Ferrol. Por fin hoy se ha llegado a un acuerdo entre el
el actual alcalde Vicente Irisarri y la ex concejala Beatriz Estallo, que como saben en los últimos días venían manteniendo un pulso en relación con la formación de la lista con la que concurrirá el Partido Socialista en las próximas municipales. Tengo que también mostrarle mi agradecimiento público y fraternal, como no en este caso, a todos los militantes y simpatizantes del Partido Socialista de Ferrol, ¿no? Que han aguantado pues muchas dudas, que han aguantado muchos debates, que han participado y que nos han iluminado y que nos han ayudado a llegar a este extraordinario acuerdo que ahora vamos a presentar. O primeiro alcalde de Ferrol, que vai revalidar co traballo de todos e todas as que estamos aquí, pero ademais de toda a militancia do Partido Socialista, de todos os simpatizantes do Partido Socialista e do tecido asociativo que queremos como parte da nosa esencia mobilizar, queremos revalidar ese mandato por primeira vez na cidade de Ferrol para continuar cun proxecto socialista. Bueno, imagen de unidad, imagen de buen rollo, la que se intentó transmitir en esta rueda de prensa que tenía lugar esta misma tarde en Ferrol. Y Irisarri insistía en que lo que ha sucedido en las últimas semanas no es nada extraordinario ni sobrenatural. No sé si... Bueno, eu creo que calquer militante e incluso votante do Partido Socialista ten motivos para estar preocupado. Ten motivos para estar preocupado porque acabamos de ver públicamente diferido nos periódicos e tal, pois como hai dirixentes políticos que intentan construir candidaturas, listas sobre a exclusión dos demais. Eu creo que non é o método máis aceitado, non? O método aceitado é abrir unha negociación pero nunca excluindo. É dicir, aquí en fin, eso para empezar. Chegouse a unha solución máis ou menos a unha estrutura de urxencia, exactamente, de urxencia para tapar a ferida. Vimos esas imaxes donde, bueno, tampouco estaban botando foguetes, a verdade, non? En fin, o resultado é que había un alcalde que quería unha lista que non era esta, e hai unha diputada autonómica con recorrido posiblemente, que estaba chamada a ter recorrido en Ferrol, que quería ir nunha lista que non vai. É dicir, a solución, por tanto, non é boa, non? E outra idea que tamén quería sacar é que o de Ferrol, unido a outros moitos movimentos que está habendo no PSOE a nivel de todo Galicia, mesmo no Parlamento, mesmo en Vilagarcía, o que denota tamén que xa se está librando unha partida, non? Estánse xogando distintas pezas para un futuro congreso, posiblemente. En el caso de Coruña, dentro del Partido Socialista también ha habido sus más y sus menos en los últimos días. Estoy hablando de esa renuncia de Garcés, sí, ¿no? Pero yo creo que en el proceso de La Coruña ha sido, desde luego, un ejemplo, ¿no? Se hizo una lista con muchas diferencias, porque en un partido, pues que en el caso del PSOE de Coruña tiene 600 militantes, pues hay diferentes sensibilidades y diferentes opiniones. Se sometió a votación de la militancia y la militancia fue la que refrendó la lista que se presentó, aunque un concejal unilateralmente decidiera abandonarla, pues alegando pues que no se sentía cómodo en la citada lista, ¿no? Pero en el caso de Ferrol, o sea, se la han cocinado dos personas, y yo lo que me pregunto es si los militantes están solo para pegar carteles o si tienen algún poder de decisión, porque yo estoy convencido que si esa lista se somete a la opinión de la militancia, pues a lo mejor podría haber alguna sorpresa, tanto para Irisarri como para Beatriz Estallo, quiero decir, o sea, porque yo lo que no me parece nada bien es el verbo este que ha utilizado Vicente Irisarri. La militancia ha aguantado, ha dicho literalmente, claro, o sea, es lo que estamos diciendo siempre, o sea, estamos sufriendo a unos políticos que no nos merecemos, porque quieren cocinarse entre unos pocos el reparto de poder para mantenerse ellos en el asiento, ¿no? Y a mí eso me parece fatal. Yo creo que ahí había que haber dado voz a la militancia, y a mí amenazar con que se iba a decidir el PSOE provincial, el PSOE gallego, el PSOE de Madrid, ¿no? O sea, preguntarle a la gente de Ferrol, a la gente que paga sus cuotas religiosamente todos los meses, quién quiere que se presente, porque va a ser su cabeza de cartel, es el que les ha pedido que tienen que ir a trabajar en las elecciones para revalidar el mandato, que como todo el mundo sabe, eso en Ferrol no ha pasado nunca en democracia, sí, ¿no? Entonces, esa misma gente a la que tú le vas a pedir que trabaje para ti, no la has dejado opinar. No caso de Ferrol ten ainda un agravante máis, non? Por añadir outro apunte máis, que
que bueno, en Coruña, por exemplo, o alcalde Javier Losada debe ter como 26 anos de militancia no Partido Socialista, ou máis, 34, ¿no? Ou máis, quizás, posiblemente, e casi todos os membros da candidatura lleva 28 de concejal da candidatura coruñesa. No caso de Ferrol, non? No caso de Ferrol, Vicente Irisarri é unha persona, é un valor, foi un gran activo electoral do Partido Socialista, pero realmente é un recién chegado ao partido. E un recién chegado ao partido que tomou dende a alcaldía, non sei que antigüedade pode ter a súa ficha de militante, pero posiblemente non rebase moito máis alá dos 2 anos, e que tomou dende a alcaldía pois decisións que non foron moi ben valoradas polo partido, que ao fin e ao cabo é que non pon no poder. E entón que unha persona que ten, bueno, que parte con estes hándicaps, que teña esa capacidade de decidir ti sí, ti non, pois evidentemente o sinal que está enviando de cara ao partido pois é moi negativo, non? Eu non sei, Domingos, ti que estás moi pendente día a día do que sucede no Parlamento, se todos estes problemas que están vendo en algunhas cidades en relación co PSOE ten algo que ver con ese conflito que vivimos hai unhas semanas e que finalmente lle costou o posto o vocero do Partido Socialista no Parlamento, ou non? Todos son parte da mesma cousa, non? É dicir, aquí hai un secretario xeral do partido que é Pachi Vázquez, que efectivamente chegou a un partido cunhas estruturas xa creadas, cunha xente postas nuns sitios, e evidentemente ele intenta que haxa persoas afíns en cada sitio onde se celebra un proceso orgánico, non? Pasou con todos os congresos provinciais, pasa tamén cos locais, evidentemente boa parte do seu futuro e do seu percorrido ao frente do Partido Socialista vai a depender deso. Eu penso que a xogada de Antón Louro, o caso de Antón Louro de irse a Pontevedra ten moito que ver coa man de Pachi Vázquez de asegurarse bueno, esa pax pachiana, non, digamos, no partido, e que non poda haber bueno, outros líderes que podan emerxer pois para facerlle sombra. Por iso aí está o que decía eu, de que son todos movimentos que están indo de cara á preparación dun futuro congreso que se celebrará non sabemos cando, pois despois das municipais, supónse. Se despois das municipais ven un tsunami, pois posiblemente haxa que ir a un congreso. Se o tsunami queda nunha marexadiña, pois posiblemente non, pero dependerá todo eso. Non olvidemos que está sin proclamar o candidato para a Xunta, non? Exactamente, pero en todo caso sí que son movimentos que van indo nesa dirección. O mesmo pasa con todos os diputados no Parlamento que se ían en listas locais ou non. É dicir, no Partido Socialista, a diferencia ou mellor de outros partidos como o PP ou BNG, ten certa importancia o estar nun concello ou non, porque a tradición do Partido Socialista en Galicia foi basicamente unha tradición municipalista, ¿no? Fran, sé que me estás pidiendo la llamada, pero hablabas de Antón Louro. Me gustaría, Mercedes, que nos explicaras un poco cuál es el ambiente que hay en Pontevedra con respecto a esta inmediata irrupción de Antón Louro, del actual delegado del gobierno en Galicia, recordemos, como cabeza de lista del Partido Socialista. Sí, bueno, pues el ambiente está, digamos que entretenido, porque, bueno, vamos a ver, para sentar las bases. Antón Louro, lo primero que tiene que hacer es, cuando llegue su momento, evidentemente, es dejar la delegación del gobierno, porque claro, está teniendo ahí una dicotomía un poco complicada para él, ¿no? De poder convencer a los ciudadanos de Pontevedra que efectivamente esta vez sí es el candidato, porque es un activo del Partido Socialista que se ha hablado muchas veces de él como posible candidato. Él siempre lo ha eludido, nunca ha querido presentarse en esa primera línea de las listas municipales, y esta vez, pues sea por los motivos que dice Domingos o por otros motivos que también puede haberlos, bueno, pues se presenta. Entonces, claro, si a todo esto le sumamos esa encuesta que publicó La Voz de Galicia, que por el momento es la única que se ha publicado y que da unos resultados nefastos para el Partido Socialista en Pontevedra, donde baja de 6 a 4 diputados, pues la verdad es que la gente está un poco expectante de a ver qué va a hacer Louro y si Louro va a ser capaz de remontar esa situación. Yo creo que sí, va a ser capaz, porque vamos, me parecería un descalabro fortísimo en Pontevedra. Orozco en Lugo, en que panorama está? En que situación está Orozco? Bueno, eu creo que dentro do que cabe está menos influído por esas batallas de familias que imperan en moitos sitios. É dicir, o que vimos hoxe de Ferrol é a típica, bueno, pois eso, batallita
preelectoral para formar a lista, non? E está habendo máis ou menos en sitios que destacan bastante. Eu creo que Orozco é o que menos preocupado está por eso, porque aparte que lle toca de controlar o partido teno bastante tranquilo, ten detrás a Pepe Blanco, que en principio apoia, as familias da UGT, que son un pouquiño diferentes á familia do PSOE del, non están sendo moi beligerantes, e parece que polo menos hai certa unanimidade á hora de que pode Orozco presentar a súa lista, elexir as súas xentes, e vai ter máis ou menos liberdade de movimento. Entonces yo creo que é o que menos preocupado está. Bueno, estamos hablando de Antón Louro, el delegado del gobierno, y como estamos diciendo va a ser candidato a la alcaldía de Pontevedra, y hoy se ha sabido ya su posible sustituto, que es Miguel Cortizo. Domingos, ¿quién es Miguel Cortizo? Pois Miguel Cortizo foi un gran político galego do Partido Socialista, que ten a oportunidade agora de volver, si eso realmente se confirma, como parece ser, non? De volver a facer política en Galicia como delegado do goberno, e é unha persoa que hai que recordar quen é a persoa que ven, pois é unha persoa moi próxima a Pachi Vázquez, porque no Congreso de Ourense do 98, ese congreso que ganou Touriño coa axuda de Louro e Pepe Blanco, é dicir, onde o PSOE, o Partido Socialista Galego, empezou a reconstruir ese proxecto con Touriño de candidato que os levou hasta a Xunta, pois ese congreso ganárono precisamente contra Cortizo e Pachi Vázquez, non? Está rearmándose Pachi de alguna manera. Yo es que creo que Pachi manda muy poquito, ¿no? La sensación que da vista desde fuera, evidentemente Domingos tiene muchísimos más datos de los que tenemos nosotros, que para eso está todo el día siguiendo más esa actualidad, pero visto desde fuera dice todos los que vayan en las listas municipales a dimitir. Yo de entrada conozco ya a una candidata proclamada que no ha dimitido y que además es su número, digamos, 2-3, no sabemos exactamente si está proclamada ya desde el viernes de la semana pasada, es candidata oficialmente por la ciudad de La Coruña en el número 4 de la lista de La Coruña. Y sigue siendo diputada. Y sigue siendo diputada. En el caso de Beatriz Estallo, que se iba a ir a Ferrol, ahora vuelve, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con ella? Porque teóricamente se ha hecho la reorganización del grupo sin contar con ella. Bueno, en todo caso teñen que dimitir a posteriori. Unha vez que son elegidos. Claro, agora teñen que comprometerse, digamos, por escrito a dimitir, pero en todo caso a dimisión. Sí, pero él dijo que iba a ser inmediata y ya estamos viendo, ¿no? Y no, en el caso de Cortizo, evidentemente es una decisión para mí claramente de José Blanco, el ministro de Fomento, que es el que ha decidido que venga Cortizo. Para mí eso tiene también un acompañante, una cláusula acompañante, que es que Elena Espinosa va a ser la número 2 de Abel Caballero en Vigo con total seguridad, porque era la otra posibilidad que se estaba barajando para ella. Y en el caso de Cortizo, a mí lo que me da pena es que no esté Paco Vázquez en María Pita, porque esos duelos a la altura del obelisco prometían emociones fuertes, ¿no? Porque hay que recordar que vivieron la época más convulsa, muchísimo más convulsa que esta que estamos viviendo ahora. Sí. Bueno, los podemos convocar aquí una noche a ver si son capaces. Son amigos. De feito Cortizo foi vicesecretario general cando Paco Vázquez era secretario general. Un histórico del socialismo galego. E Abel Caballero candidato á Xunta. Un histórico. Gran candidato á Xunta. Sí, gran candidato con grandes éxitos cosechados, como todos sabemos. Bueno, hablamos del Partido Socialista y de los problemas que está teniendo en algunas ciudades, y ahora vamos a hablar del Partido Popular, porque finalmente el presidente de la Diputación de Pontevedra se ha salido con la suya y se va a proclamar finalmente a Nidia Arévalo, la alcaldesa de Mos, como cabeza de lista del Partido Popular, a pesar de que ella se benefició de un tránsfuga para poder acceder a la alcaldía y que en su momento tuvo que renunciar a la militancia del Partido Popular. A la espera de que el presidente del PP en Pontevedra refrende la candidatura, la Junta Local de los Populares de Mos propuso a la actual alcaldesa Nidia Arévalo como candidata para las próximas municipales, y el visto bueno de Rafael Louzán se da por hecho. El también presidente de la Diputación de Pontevedra lleva tiempo presionando a los órganos del partido para concretar unas listas en las que no tiene reparos en incluir tránsfugas. Roto el pacto antitransfugismo en Benidorm, hay menos escrúpulos a la hora de dar el visto bueno a ciertos nombres como el de la propia regidora de Mos. Nidia Arévalo consiguió el bastón de mando mediante una moción de censura en el 2008. El apoyo del exedil socialista Gerardo Alonso propició el fin de la coalición entre PSOE y BNG. Fue un pleno tenso en el que Nidia Arévalo, el tránsfuga socialista, y los ediles del PP tuvieron que salir escoltados a causa del enfado de parte de los vecinos. Nidia Arévalo gobierna hoy como independiente, ya que ella y sus ediles se dieron de baja en el Partido Popular, una estrategia para evitar un posible pacto antitransfugismo gallego que parece haber dado sus frutos.
Bueno, en teoría, Núñez Feijóo era muy partidario de que se proclamaran a este tipo de candidatos, que como decíamos se fueron beneficiando de tránsfugas para recuperar el poder, pero yo creo que nadie tenía mucha duda en Pontevedra de que Nidia Arévalo Mercedes iba a ser la candidata del PP, ¿no? No, la verdad es que no. A nivel oficial, el PP dice que son las bases, ¿no? Que se hace una asamblea local, que son las bases lo que le deciden, pero vamos, a mí no me ha pillado en absoluto de sorpresa esta decisión. Supongo que al propio Núñez Feijóo tampoco, porque vamos, yo no creo tampoco que Louzán vaya a dar ese paso. Ya lo dio en una ocasión, ¿no? Cuando la moción de censura, aprovechando que el presidente de la Junta estaba al otro lado del charco, creo que estaba en Paraguay o en Uruguay o tal, pero vamos, yo creo que está perfectamente orquestado. ¿Y necesita este tipo de movimientos Louzán para no perder la Diputación de Pontevedra? ¿Puede tener el riesgo de perderse la Diputación de Pontevedra al Partido Popular? Hombre, yo no creo que Mos sea muy determinante. Lo que pasa es que pero se suman a otras. Claro, claro, yo creo que forma parte del partido judicial en el que está Vigo, y en Vigo el resultado está un poco ajustado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son peoncitos que van sumando y bueno, donde ellos estaban más asegurados van a perder diputados por motivos de población, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa zona está un poco la batalla de la Diputación de Pontevedra. Actualmente están a un solo diputado del PSOE. Entonces, bueno, pues yo creo que... En cualquier caso, Miguel, el asunto de los tránsfugas es algo que les gusta mucho utilizar cuando se trata de ser bueniños, pero después solo suelen saltar a la torera, ¿no? Cuando les interesa. Eu creo que forma parte dese tableiro de axedrez no que xogan a maior parte dos políticos. Eu creo que non existe un debate de ideas, nin unha fusión de esforzos, nin de contidos. A verdade é que os que vos dedicades á política eu vos aplaudo a veces porque a min me costa moito. Aclara, facer información política. Sí. Eu declarome casi agnóstico total. Entón, cada vez que, bueno, pois que falan de tránsfugas e tal, bueno, pois é unha ferramenta máis no tableiro de axedrez. E menos mal que non chegamos aos asesinatos e esas cousas que chegan en Italia porque, vamos... Todos andará. Non me preguntedes máis porque me fago agnóstico xa directamente. De todos xeitos, nesto sí que faltan algúns elementos, non? Porque, como comentabas ti, Fernanda, Núñez Feijóo non estaba moi de acordo con esta posibilidade e tal, pero a mí non me queda claro exactamente que decisións tomou para impedilo. É dicir, eso non o sei. Aquí sí que temos un discurso que podemos ver todos, que o PP fai isto porque o PSOE fixo primeiro outra cousa, pero eu non recordo tampouco que antes de producirse o de Benidorm houbera un pronunciamento claro do Partido Popular de Galicia, de alguén, de algún dirixente, dicindo que nós non vamos a levar tránsfugas nas nosas listas. E entón, eso non se produxo. Por tanto, é certo que o Partido Socialista está en disposición de meter un tránsfuga en Benidorm, pero, bueno, parece unha excusa de mal pagador, non? Es un tránsfuga, es un independiente, va de cabeza de lista como independiente. Está declarado tránsfuga pola Comisión Antitransfugismo. Sí, pero él va en la lista del PSOE como independiente. Pero non hubo ese pronunciamento antes de que se producira o de Benidorm, non? E foi emplazado varias veces. No, se nota que los políticos, buscan subterfugios, incluso dialécticos, para tratar de justificar cosas. Yo escuchaba a un representante del Partido Popular en la provincia de Pontevedra hablando del caso de Mos, que decía hay que aclarar que exactamente Nidia Arévalo no es una tránsfuga, sino que se benefició de una operación de transfugismo. Bueno, pues sí, efectivamente. No, e o que demostra tamén estaba rozando la mayoría absoluta tamén, E o que demostra é outro dos usos espurios que se lle está dando ás diputacións provinciais, non? Porque aquí vemos que, bueno, Rafael Louzán ten unha maneira moi particular, non, de entender as funcións dunha diputación provincial e a política en xeral, e entonces, bueno, pois actúa desta forma. O mellor casi sería máis inteligente esperar a que siga gobernando Zapatero un pouquiño que se halles gana a diputación, non? Pero bueno, quero dicir, aquí sí que se está vendo que, é dicir, por manter un poder provincial nunha diputación para non sabemos exactamente que fins, non? Se está, bueno, pois hai denuncias de maletíns que van para arriba, para baixo, tal, operacións que acaban que a vontade das urnas, é dicir, é algo realmente lamentable. Bueno, vamos a seguir avanzando porque hay un asunto que quería compartir también con la gente que nos acompaña hoy, que es la denominada Ley Sinde, esa ley que inicialmente no tuvo oportunidad de salir adelante, quizás porque el planteamiento no era el adecuado, y que finalmente el Partido Socialista ha conseguido pactar con el Partido Popular. Ha habido algún daño colateral que seguramente ya conocen ustedes, que es esa dimisión anunciada del presidente de la Academia de Cine, con unos argumentos que pondremos sobre la mesa, pero que ha dejado desconcertado a más de uno.
Cuando todo parecía relajarse en la industria audiovisual con el acuerdo alcanzado entre el PSOE, PP y CiU para salvar la ley Sinde, el anuncio de dimisión del presidente de la Academia de Cine ha devuelto el debate al sector. Álex de la Iglesia ha sido uno de los presidentes más laureados de la Academia por su empeño en acercar el cine español al público, pero su intento fallido de darle voz a los internautas ha finalizado en su marcha. Pero si ayer la ministra le pedía recapacitar... Parece que debe reconsiderar esa decisión, que realmente la Academia es una institución que le necesita. Hoy González Sinde ya proponía alternativas. Se presenta Itziar Bollaín y me imagino que sería la sucesión natural. Los compañeros del sector también lamentan la salida de la Iglesia, pero reconocen que es mejor tener esta ley que ninguna. Yo me alegro mucho de que finalmente haya una ley y haya voluntad de arreglar este. Mientras en la calle siguen propagándose las críticas al texto. Yo pienso que no deben cerrar esas páginas porque si las echan en la tele, que a nivel público, pues en vez de grabarme en un amigo, pues me lo puedo bajar de internet. Que lo podrían poner más barato y así nosotros pues no descargaríamos de internet. Una norma que los internautas reiteran vulnera la libertad de expresión. Te crea una sensación de frustración e impotencia que el gobierno te saque ahora una ley que lo que hace es que a partir de ahora van a decidir ellos. Tras un primer intento frustrado, el 9 de febrero se aprobará la polémica ley en el Congreso. Bueno, este asunto tiene dos vertientes, como decíamos, uno es esa ley Sinde, esa denominada ley Sinde que tiene que ver con las descargas ilegales y, como decía, finalmente ha conseguido poner de acuerdo al Partido Socialista con el Partido Popular, y otra es la salida del actual presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, que hemos sabido en las últimas horas ha cambiado de opinión. Inicialmente apoyaba esa ley Sinde, y finalmente parece que no, que está más con los puntos de vista que apoyan los internautas. Nosotros hemos visitado a una persona que tiene que ver con el sector audiovisual gallego, se llama Emma Lustre, seguro que la conocen porque es productora de Vaca Films, una de las productoras que ha cosechado más éxitos con películas como Celda 211, ya tiene la siguiente visión de este asunto. Con mayor o menor entusiasmo, los productores audiovisuales han aplaudido el acuerdo que va a permitir salvar la ley Sinde, un texto, subrayan, necesario en un país sin apenas garantías para los derechos de autor en el sector. La ley Sinde es una ley necesaria para un país, porque un país que no defiende a sus creadores y que no defiende la propiedad intelectual es un país tercermundista realmente, ¿no? Y España peca de ser el país más pirata del planeta. Y lo que tengo muchas dudas es que la ley Sinde, tal y como está redactada, vaya a solucionar el problema de la piratería en España. La ley contra la que se han rebelado los internautas tampoco es la panacea para los productores. Dicen que es insuficiente y que para parar la piratería hay que endurecer las sanciones, también contra los propios usuarios. El usuario, mientras que no se le castigue o mientras no se le diga que está cometiendo un delito, lo va a seguir haciendo, y me parece normal además. Un punto de vista que desde esta productora gallega aseguran también comparte el director de la Academia. Yo no creo que para nada la dimisión de Álex de la Iglesia tenga que ver con que los internautas le hayan cambiado ninguna visión. Álex de la Iglesia está enfadado con la ley porque la ve poco ambiciosa. Vaca Films es una de las pocas productoras nacionales que pueden presumir de haber colocado éxitos en la taquilla como Celda 211, un taquillazo contra el que también se han cebado las descargas ilegales. Han ido a verla al cine más de 2 millones de personas y solo un enlace se la han descargado 650.000. Una cultura del todo gratis contra la que aseguran aún se puede luchar y en la que no hay que dar todo por perdido. Bueno, Fran, no sé qué punto de vista tenemos sobre este asunto. Yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, como creador que soy en mi mínimo porcentaje como periodista, pues también me beneficia. Pensábamos que hacías cine y no lo habías dicho. No soy yo muy cinéfilo, ¿no? Pero todos los que de alguna manera pues aportamos algo al ciberespacio, pues también es una pequeña manera de proteger nuestros derechos, aunque habrá que ver cómo se evoluciona todo el tema. Lo que me parece es una componenda y un ejercicio más de hipocresía por parte de nuestros políticos, porque según hemos sabido por Wikileaks, esto no se le ocurrió ni a Sinde, ni a Zapatero, ni a Rajoy, ni a ninguno de estos. Un americano le dijo, hay que hacer esto. O me arregláis esto. Claro, me lo ponéis ahí niquelado, que tengo que facturar, que está la cosa muy mal, y España es un país que consume mucho, y a poner, y punto, ¿no? Entonces ese es uno de los puntos. Y el otro punto que me parece a mí bastante más negativo es el hecho de Álex de la Iglesia, porque yo creo que sí que ha hecho un gran papel en el sentido de unificar todo el tema del cine, sí parece que hay mucha más cordialidad, y yo creo que pasará a la historia de
de la Academia por haber conseguido que volviera Almodóvar después de todo el lío que montaron. Dejadme enriquecer un poco este debate con una encuesta que hemos planteado como cada día a través de las redes sociales y a través de la página web de La Voz de Galicia, una encuesta a partir de una pregunta que es la siguiente. Vamos a ver si vemos el gráfico. Realiza descargas ilegales a través de Internet. Era la pregunta con ese ilegales entrecomillado. Me sorprende que la gente acepta que comete ilegalidades en un 71% de los casos. O sea que no sé si la ley Sidney va a conseguir resolver algo que forma como parte ya de la cultura de todos, Mercedes. Es que además el ciberespacio ya es una cosa complicadísima de controlar, pero en fin. Lo alojarán en Azerbaiyán el servidor y... Sí, o no sé, o y se que se lo vayan a pedir a Azerbaiyán. Claro. Entonces, yo no lo sé. A mí lo que me da... Yo no, desde luego no conozco en profundidad esta ley, entonces tampoco me atrevo a opinar así mucho, pero precisamente la dimisión de Ales de la Iglesia, que creo que ha intentado alcanzar un consenso entre las dos partes y que además es una persona afectado, ¿no?, por estas descargas y tal, a mí me dice que no estamos ante una buena ley, que por otra parte lleva el nombre de una señora que procede de ese sector y del ramo más afectado, ¿no?, que es la producción cinematográfica. Entonces, no sé. A mí personalmente pareceme que coa extensión que acaba de tomar a Rece, que vai tomar no futuro, isto de falar de castigo, delito, de perseguir, de coartar, eu creo que nos vai levar a ningún camiño. A mí me parece que a xente non está pola labor de guardar e almacenar nas casas, entre outras cousas porque os sistemas de almacenamento van a acabar. Eu creo que sería moito máis democratizable si se permitisen leer os contenidos en red, escoitalos, velos, algo moi similar ao que empezou a facer coa música Spotify. É dicir, naide ten necesidade de ter 50.000 cancións na súa casa. Un día queres escoitar unha, outro día queres escoitar outra. Eu creo que os do cine poderían pensalo igual. É dicir, a xente non necesita almacenar películas porque eso é un coste na casa e un engorro e un problema incluso de clasificación. A xente necesita ver unha película. Necesitará ver moi cómodamente, moi barata, e volver a vela dentro de un mes ou dous ou tres ao mismo precio moi barato. Entón eu creo que se centraran neso, en vez de facer un lobby de presión de eu vou a facer o meu produto, vou non acaparar e o que queira vir aquí vai meter que facer rico e poñer a pasta encima, a mí me parece un mal concepto. Bueno, estamos hablando de cine y me gustaría presentarles a todos ustedes el tráiler, la presentación de un documental. Si el cine presume de ser un poco el reflejo de la sociedad en la que se desarrolla, bueno, pues un documental que está a punto de presentarse en el Festival de Sundance y que tiene como hilo argumental este terremoto económico que estamos viviendo en los últimos años. Se titula The Flow y pasa por ser uno de los documentales más documentados, valga la redundancia, sobre la crisis. These are the neighborhoods where the subprime lending crisis began. Even if we predicted it was bad for the economy or bad for neighborhoods, I don't think anybody foresaw that it was going to bring down the global economy. This crisis is a total failure of markets. If the banks are more willing to lend, it becomes easier to spend. It's wonderful, it turns out, that while incomes were falling, house prices were rising. Here's the answer to your problems. The fatal flaw was the assumption that real estate values would always go up. Enormous profit. It doesn't get much worse than that. You found a flaw in the model. There's the critical functioning structure that defines how the world works, so to speak. Bueno, The Flow pasa por ser el documental, el primer documental muy trabajado, con muchas opiniones sobre el origen de este terremoto financiero. La tesis a la que se abona el director pasa por considerar que los problemas empezaron como consecuencia del empobrecimiento de las clases medias, en este caso en Estados Unidos. De crisis seguiremos hablando y de cajas también, y una evidencia de ello es la primera de La Voz de Galicia de mañana, que paso a presentarles. Una primera página, una primera edición que lleva el siguiente titular: el gobierno acosa a la Caja Gallega con nuevas exigencias. Las entidades entraron ayer por una entrevista televisada de que los requisitos de capital se elevarán al 10% y Nova Caixa Galicia está en el 6%. Feijóo dice que la Xunta defenderá los criterios de solvencia y de galleguidad. Titular, como decía, de apertura de la primera página de La Voz. La foto para la ola de frío que empieza a remitir hoy. En casi toda Galicia se registraron ayer temperaturas bajo cero, y destaco un tercer titular de esta primera página: un juez falla que devolver un piso hipotecado liquida la deuda. Es una información que irá en las páginas de economía y que yo creo que tiene cierta trascendencia. Y que considera abusivo que el banco siga cobrando las cuotas cuando ya tienes entregado el piso, situación en la que a lo mejor se encuentra más de una persona, ¿no, amigos? Que se lo digan al de Flow.
Bueno, tenemos que despedirnos ya por hoy. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros. Fran, Domingos, Miguel, Mercedes. Regresamos mañana jueves y hoy, como hemos venido diciendo, es un día particular aquí en Vía V porque cumplimos 100 programas, así que queremos despedirnos con una pequeña selección de cosas que han sucedido en todos estos meses que llevamos ya con todos ustedes. Nuestro deseo es seguir aquí, seguir acompañándolos cada noche de lunes a jueves. Así que les dejo con este pequeño resumen, decía, de los grandes momentos que hemos vivido aquí en Vía V. Regresamos, decía, a las 10 menos 20 de mañana en directo. Mientras tanto, ya saben, sean felices. 10. Silencio. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Nos encontramos como cada día en la redacción central de La Voz de Galicia. Decíamos que el estado de las autonomías está siendo puesto en entredicho en los últimos días. Sobran servicios, están duplicados. Existe una realidad, en ¿no? el momento en que se va, hay un antes y un después en este país. Una votación voluntaria a la que la gente se adhiere si quiere, que hemos hecho, como decía, a través de Facebook. Era necesaria una ley más drástica. En contexto de crisis económica, lógicamente necesitamos buscar la financiación para garantizar este cambio legislativo que, como decíamos, está provocando un cambio social también en nuestro país. Me encanta.